Ya comenzamos con casi sábado, viernes, de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? No muy buenas noticias. Bueno, primero buenas tardes a todos acá en el aire de FM Graffiti y esta audiencia que se junta en el canal de YouTube donde pueden escuchar los programas. Pero decía que la verdad que para las ciudades turísticas como Mar del Plata no hay buenas noticias. No, no. Una es sin duda el tema de este, las cuestiones cambiarias que hacen que sean más atractivas plazas fuera del país Sí. que lo cual afecta a Mar del Plata. Y en este sendero de inconvenientes, problemas que se le Sí. pone a ciudades turísticas locales, entre ellas la Cambiaria. Ahora salieron los días no laborales. A ver, ¿qué es esto? Bueno, primero se modifica. Estamos hablando concretamente, se establece dos, se pierde el de agosto, de las cuatro quedan tres, que sería el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre, que coincidirían con un viernes y de ahí armar un fin de semana largo. Este, Pareciera que es un cambio de palabra, ¿no? Días no laborables o feriados turísticos. Y lo cual no es tan así, no es nada más que un cambio de palabras. El término de días no laborables lo convierte en optativo. Claro. Primero, genera dos circunstancias. Uno que lo hace optativo. El hecho de que por ahí en Mar del Plata, hablo de Mar del Plata como puede hablar de cualquier otra ciudad turística, que puede ser alguna ciudad de Córdoba, otras de la costa, el sur, Bariloche, etcétera, etcétera. En este momento que por cuestiones cambiarias vienen pocos turistas extranjeros, así que lo único que tenemos es lo poco que van a venir acá. Los que tienen mayor poder adquisitivo se van a Brasil, esto es Sí, claro. sí. Pero también vamos a ver de eso poco que va a venir, que va a ser más un turismo gasolero, a ver cómo también podemos perjudicar ahí, ¿viste? Estamos como viendo a ver qué tan mal podemos hacer las cosas y apareció los días no laborables. Esto hace de que muchos sectores lo tomen como optativo. Por supuesto, toda la actividad económica que depende del turismo o las ciudades turísticas, que por lo común todos trabajan porque son justamente los destinatarios de ese trabajo, los trabajadores van a encontrarse con el perjuicio de que ese día no se paga como es común en un feriado o un domingo doble. Claro, claro. Que se pagaba doble, claro. Se pagaba doble. Es decir, que el esfuerzo lo hacemos todo, pero la ganancia no es para O todos. sea, perjuicios por todos lados, Y Pablo, veo yo. especialmente al trabajador, ¿no? Que pensaba que iba a cobrar en dólares, ahora Sí, sí. resulta que no solamente que va a cobrar en pesos, sino que va a cobrar menos. Estas son también cosas para aprender, ¿eh? No. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, que yo me acuerdo que en ese momento hubo una gran discusión con los sectores vinculados con el turismo, con Mauricio Macri. Claro, él está en otro rubro, a él está en el rubro que son los que tienen que pagar el día feriado. Y justamente entra en discusión con los sectores que son los beneficiarios de ese día feriado.
hubo una discusión ahí, bueno, al final Macri dio el brazo a torcer y mantuvo los feriados turísticos. Bueno, en este caso, con Scioli, que está a cargo de toda esta área, ¿no? Estamos hablando de deporte, turismo y no sé cuántas cosas más, llevando adelante esta situación donde no, donde ya sabemos que las personas de mayor poder adquisitivo, que son los que gastan, se van a ir a Brasil o a Chile, y nos quedaría el sector gasolero, que ahora hay que ver si esos sectores patronales tienen la intención de dar el feriado. Claro, Porque porque ahora es optativo. depende de ellos, ¿no es Ahora, cierto? ahora depende de los sectores, hay que ver cómo se reglamenta esto. Y los trabajadores, que son los trabajadores de las ciudades turísticas, que veían la posibilidad de hacer una diferencia, tampoco la van a tener. Es decir, no hay, digamos, en el horizonte Buenas una noticias. buena noticia para la actividad turística en general, para los trabajadores en especial. Llama la atención que, por ejemplo, bueno, hoy vamos a hablar mucho sobre el tema del sector empresario, hay una nota que habla también de la pobreza de ese sector. Hoy salió la UCIP a apoyar la medida. Bueno, Sí, francamente, realmente uno piensa que a veces el sector empresarial argentino se merece la extinción, porque ya, viste, están defendiendo la deuda externa, lo cual no son los que tienen que poner los dólares. y para no Están, pagar el día feriado. están defendiendo la privatización de los recursos energéticos que después les cobra a precio internacional. Y lo único que ven acá es la posibilidad de sacarle un porcentaje del sueldo a los trabajadores. Realmente es de una mediocridad supina. Muy bien, bueno, vamos a comentar cómo va a ser el programa de hoy. Vamos a estar escuchando en unos minutos la columna internacional de Carlos Juncos, luego una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias, la columna de Carlos Matos. Luego compartiremos una nota, bien justamente lo que estaba hablando Pablo, que los días puentes de 2025 no serán feriados, sino días no laborables. Luego la columna de Pablo que se llama INTA Propiedades, la despedida de nuestro programa, pero seguidamente informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Fito Páez. Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Juncos? Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos, todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes a nuestra querida audiencia. Bueno, sean todos muy bienvenidos nuevamente a Casi Sábado y a esta columna internacional. Diremos en principio que estamos disfrutando de unos días muy lindos en nuestra ciudad, en nuestra querida ciudad de Mar del Plata. Esta ciudad magnífica, llena de espectáculos, llena de cosas. De hecho, acaba de iniciarse la Feria del Libro, un evento muy interesante también para visitar dentro de todas las ofertas culturales que hay en nuestra ciudad. Además, por supuesto,
de que estos días agradables de sol, de calorcito, algunos de mucho calor, han invitado rápidamente a todo el mundo, tanto locales como turistas, a visitar las playas, a disfrutar del mar, a disfrutar de la pesca. Y bueno, como siempre, Mar del Plata nos ofrece de todo. También nos ofrece algunos días medio frescos, nublados, un poco lluviosos, pero bueno, esta es nuestra querida ciudad. Así que pasemos directamente a la columna internacional. Y para ello, lamentablemente, tenemos que seguir hablando de conflictos bélicos. Parecía que el siglo XXI iba a ser un siglo signado por una nueva paz, una forma de, de ir eliminando estas confrontaciones bélicas, estos enfrentamientos armados que terminan con tantas vidas y con tanta destrucción. Había hace muchísimos años un señor llamado Joan Manuel Serrat que escribió una canción que se llama Algo Personal, en la que se refiere, en un momento dice, juegan con cosas que no tienen repuestos. Se refiere a las vidas humanas, ¿no? Porque es cierto, en este juego donde determinados políticos o conductores de países o dirigentes toman decisiones de llevar a su país junto con otros países a conflictos bélicos armados, los que pagan el pato siempre es el pueblo, ¿no? Siempre es la gente que trabaja, es el ciudadano común, son particularmente los jóvenes que son reclutados para ir a la guerra. Y además estas personas no tienen prurito, no tienen problema en, digamos, escalar esas guerras y pasar de simples tiros en una frontera o de tiros en un territorio a utilizar armas de destrucción masiva. Estas decisiones que se toman en un lugar, en cualquier lugar, vaya a saber dónde esta gente se reúne y toma estas decisiones, y estas decisiones nos implican a todos. Actualmente las guerras que se están desarrollando en nuestro querido planeta, bueno, lamentablemente han escalado nuevamente, han escalado en violencia y han escalado en número. Ustedes sabrán que durante la Guerra Fría y, digamos, se desarrolló esta famosa carrera armamentística que fue depredadora digamos, de los presupuestos nacionales de las grandes potencias y que además causó también miseria, el aumento de la miseria en el resto del mundo, y que también causó, bueno, el peligro de tenernos a todos parados sobre un enorme arsenal atómico que podía haber fracturado el planeta, que podía haberlo sacado de su eje, ¿no? En el caso de que se liberara toda esa energía. Bueno, parecía que todo esto, con el fin de la Guerra Fría, se había concluido, se había desarmado, se había desmantelado, y que, bueno, el mundo estaba entrando en una nueva etapa. Para el 1990 había 50 guerras en curso en nuestro planeta, y para el 2011-2012 solamente 32, es decir, todo hacía suponer que las guerras como las conocemos, como lamentablemente el mundo las conoce, iban a ir desapareciendo. Bueno, eso no ha sido así. A junio de 2024, a junio de este año, hay 56 conflictos armados en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Estos conflictos son más internacionales que antes. Actualmente participan de los mismos 92 países, o sea, hay 92 países involucrados en esto. Algunos de los conflictos actuales son Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, República Democrática del Congo, Colombia, Burkina Faso, Somalia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como decía, todos aspirábamos a no estar más parados sobre una enorme bomba nuclear, todos aspirábamos a un mundo donde las cosas se resolvieran por medio de la diplomacia o a través de métodos pacíficos. Esto parecía que estaba avanzando. Como ya dije, se habían reducido la cantidad de conflictos armados en el planeta a principios del siglo XXI, de este siglo. Pero bueno, eso lamentablemente no ha sido así. Los conflictos armados se han incrementado en número, pero además se han incrementado en calidad, digamos, ¿no? O sea, en esta terrorífica calidad de las guerras. El jueves amanecimos con la noticia de que Rusia habría disparado un misil intercontinental contra Ucrania, como respuesta a que Estados Unidos le dio luz verde a Ucrania para utilizar sus misiles
balísticos de largo alcance, unos misiles que alcanzan algo de 300 kilómetros de distancia, ¿sí? O no sé si 300 o 600 kilómetros de distancia, con los cuales Ucrania había atacado territorio ruso. Todo esto se inscribe dentro de un problema político internacional, es decir, el cambio de gobierno en Estados Unidos. Imagínense qué cosa tan increíble. El cambio de gobierno en un país que ni siquiera está en los conflictos hace que estos conflictos se agudicen. Porque, bueno, Donald Trump había prometido que si ganaba las elecciones iba a detener esta guerra, iba a encontrar la vuelta para detener esta guerra. Recordemos que Donald Trump ha tenido siempre una línea directa con Putin y han sido, digamos, relativamente amistosas sus relaciones. Pero, claro, Biden, que se está retirando del gobierno, el gobierno se está yendo, le está dejando clavado al otro gobierno, al que está por asumir, al de Donald Trump, le está dejando clavado un conflicto cada vez peor, ¿no? Y bueno, le acaba de autorizar precisamente a Ucrania a utilizar misiles balísticos de largo alcance, que no los tenía autorizados. Esto implica una decisión muy grave porque al utilizar armas extranjeras, armas como son en este caso armas importantes, armas de largo alcance, no son armas convencionales, me refiero, ¿no? Hace que esta decisión del gobierno norteamericano, del gobierno de Biden, hace que toda la OTAN, de alguna manera, esté atacando al territorio ruso, con lo cual Rusia podría, técnicamente, tranquilamente podría asumir que lo están atacando desde la OTAN y responder a otros países, no necesariamente a Ucrania. De hecho, esto ha puesto en alerta a países como Suecia, donde ya han empezado a repartir manuales para la población, manuales para prepararse para una situación de guerra, también con perspectiva de ser una guerra nuclear. Bueno, cosas horribles, realmente se están barajando cartas muy, muy complicadas en el mundo, se están, digamos, promoviendo acciones que no son para nada tranquilizadoras y creo que es hora de que todos los ciudadanos del mundo empecemos a movilizarnos para parar esta locura, para parar esta creciente belicosidad de las partes, ¿no? Por otro lado, bueno, lo que está pasando en la Franja de Gaza, en todo el Medio Oriente, donde hay una cantidad de un conflicto tan fuerte, digamos, ¿no? Con compromisos, digamos, algunos acusan a Israel de genocidio, otros están hablando de, bueno, una guerra controlada, pero en la que se mata sistemáticamente a personas y se eligen blancos que son eliminados en cualquier lugar. Es decir, el aporte de la tecnología también ha hecho que las guerras cambien sustancialmente su forma de funcionamiento, los drones, es decir, toda una serie de cosas que, como siempre, la tecnología y el avance tecnológico y científico pueden servir para hacer cosas maravillosas en el planeta, para desarrollar y resolver cantidad de problemas que tenemos los humanos en nuestro planeta, pero también sirven para la destrucción, sirven para todo esto. Bien, pero en medio de todo esto, de toda esta monstruosa descripción que acabamos de hacer, vamos a tirar algunas más o menos buenas como para no cerrar el programa de un modo tan drástico. Por un lado, se dice que Rusia no lanzó un misil balístico ICBM contra Ucrania según expertos de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dijeron a la NBC News que el arma disparada por Moscú contra la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania, era un misil balístico experimental de alcance intermedio. Recordemos que Ucrania acusó a Moscú de lanzar un ICBM contra la ciudad oriental de Dnipro en un ataque nocturno, lo que habría marcado el primer uso registrado de un misil de estas características, pero por suerte funcionarios norteamericanos aclararon de que no se trataba de un misil intercontinental, es decir, dicen, Rusia no disparó un misil balístico intercontinental ICBM contra Ucrania este jueves. Así lo dijeron a funcionarios estadounidenses y un oficial militar con conocimiento en el asunto, refutando la afirmación que hacían desde Kiev. Bueno, y para cerrar, la última noticia
o el último titular, es que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, su ex ministro de Defensa y un comandante de Hamas. Es decir, alguien está tratando por lo menos formalmente de poner algún freno a esta desatada guerra en Medio Oriente. Como siempre se nos ha agotado el tiempo, muchas gracias por su atención y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. La dirigencia empresarial argentina no está a la altura de las circunstancias, dice Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata-Batán, cuestionó la preocupación de la Unión Industrial Argentina en el sentido de que la competitividad con otras empresas se ve afectada por el aumento sostenido de la litigiosidad laboral vinculada a accidentes de trabajo, a pesar de que los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos. Los países consiguen la competitividad primero, defendiendo sus intereses, por ejemplo, sus propios recursos energéticos, oponiéndose a que venga un tercero y le cobre a precios internacionales lo que le es propio, porque la energía barata y abundante es la base de todo costo. No hacen trabajar a las mujeres con embarazos avanzados, como se pretende en la Argentina con la ley Bases. Son competitivos por otras cuestiones, pero lamentablemente la dirigencia empresarial argentina está muy lejos de los idearios de los empresarios, por ejemplo, de países como Brasil, China o México. Van a ser más competitivos si la nación defiende sus recursos energéticos, si mantiene su territorialidad. De hecho, la Comisión de Transporte de la UIA aprobó la privatización del río Paraná por 30 años, por donde pasa el 80% de la producción argentina, que va a quedar todo en arcas de empresas extranjeras. Pero en lugar de eso, se preocuparon en su momento que las mujeres trabajen con un embarazo avanzado y les preocupa ahora que los familiares de las víctimas de accidentes laborales les hagan juicios. Estos son los razonamientos de una sociedad fallida. Hay que cambiar la cultura de sociedad fallida, donde se pretende ser competitivo, evitando que los familiares de los trabajadores fallecidos en accidentes laborales hagan juicio. No es así como va a crecer la economía. Así lo único que crece es la mediocridad que expresa y exhibe la dirigencia de nuestra industria, también acompañada por el silencio de amplios sectores políticos. Si querés leer la nota de Pablo Aceto, lo podés hacer en Cazador de Noticias. Muy bien, vamos a escuchar ahora, Pablo, la columna de Carlos Matos. La discafobia también en la resistencia. Hecho lamentable. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. A pocos días de celebrarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, nos encontramos nuevamente con expresiones discafóbicas. Y esta vez en respuesta al acto espantoso
terrible y también temible de la agrupación Fuerzas del Cielo, que además pretende constituirse en guardia pretoriana y brazo armado del proyecto de Milei. Y por qué no, de Milei mismo. Guardia pretoriana y brazo armado, expresiones a las que después intentaron bajarles el precio. Más allá de toda la escenografía fascistoide. Pero ¿por qué esto de lo lamentable de la discafobia también en la resistencia? Sabido es que los periodistas, el conjunto de periodistas, ha sido y es insultado, agraviado, vituperado por el presidente, por la falange trolera y por muchos satélites con los que cuenta el Ejecutivo. Parece que la forma de comunicación corriente ahora es el insulto, el agravio y los soez. Entonces entramos en esta idea que pretenden establecer varios referentes de esa extrema derecha, idea mediante la cual las formas no importan tanto, siempre que el fondo sea bueno, no nos podemos quedar con las formas. La realidad es que ahora no nos vamos a ocupar del fondo, que también es grave. Ya lo hemos hecho en algunas columnas y volveremos a hacerlo en columnas próximas. No nos ocuparemos del fondo, sí nos vamos a ocupar de las formas, que aunque no lo parezcan, también constituyen el fondo. Porque las formas que agravian y que estigmatizan al diferente no son solo formas. Intentan la anulación y la aniquilación del otro. Ahora resulta que nos encontramos con que hay quienes dicen claramente sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en ese lenguaje maniqueo y también propio de la Inquisición, de tiempos medievales. Lo único que falta es que ahora hagan autos sacramentales, construyan piras y a todos aquellos que pensamos diferente o que somos diferente de la llamada media normal, nos terminen quemando. Hecho grave. Como graves las palabras de Agustín Laje. Como graves los aplausos. Como es también grave la indiferencia. Y como resulta gravísima la actitud de bajarle el precio y la apología de estas cosas de periodistas tales como Jonathan Viale. Esto hay que decirlo. Hay periodistas también de ideología liberal que se oponen a las actitudes inquisitoriales y reaccionarias del Ejecutivo y la falange trolera. La enarbolación de la propiedad privada, de la vida y de Dios no son enarbolaciones sinceras. A quienes tenemos casi 60 nos hace acordar a las pintadas, a los grafitis, Dios, Patria y Hogar, que aparecieron en el 82 y en el 83, cuando Argentina volvía al cauce democrático. Ese Dios, Patria y Hogar lo firmaba Falange de Fe, la extrema derecha que quería impedir el avance hacia la democracia. Esto no es nuevo. Venden como algo nuevo cuestiones que muchas, ya creíamos superadas. Pero no puedo dejar pasar un hecho realmente grave, como es que quienes se dicen estar dentro del campo popular utilicen las mismas herramientas o términos parecidos y agraviantes como los que emplean los de la extrema derecha reaccionaria que están en el gobierno y que a su vez lo rodean.
El discurso del Gordo Dan, sobre el cual no abundaré porque lo hemos escuchado todos, fue rechazado y reprobado por la mayoría de los comunicadores. El Gordo Dan dijo, entre otras cosas, que eran el brazo armado del proyecto Fuerza del Cielo. Bien. Lamentablemente, otro periodista, Jorge Rial, para insultar al Gordo Dan, dijo Gordo Down, empleando un concepto discafóbico, utilizando el síndrome de Down para agraviar. Nada tiene que ver la actitud del Gordo Dan con el síndrome de Down. Nada tiene que ver el síndrome de Down con las actitudes de estos troleros, falangistas, inquisidores y pretorianos del gobierno. Jorge Rial, si realmente perteneces al campo popular, si realmente sos un hombre que pretende defender los valores de la solidaridad, de la igualdad y de la democracia, deberías retractarte por todos los medios públicamente. Pero no solamente disculpándote por las palabras empleadas, porque disculparte por las palabras empleadas sin cambiar el pensamiento es nada más que un barniz, y un barniz demagógico. Espero que la retractación sea sincera. Insisto, nada tiene que ver la discapacidad con las aberraciones que estos punteros de la extrema derecha reaccionaria están llevando adelante. Basta de discafobia. Basta de discafobia desde el gobierno. Cuando Milei utiliza la palabra mogólicos para insultar a quienes no piensan como ellos. También basta de discafobia de quienes pretenden ser la voz de ciertas resistencias. Basta. Empecemos con actitudes diferentes. Nos encontramos el viernes próximo cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Fuerte golpe para Mar del Plata, los días puente de 2025 no serán feriados sino no laborables. Esto es lo que comentaba hace unos minutos Pablo. Así lo estableció el decreto del gobierno de Javier Milei. Implica que dependerá de cada empleador si otorga el día de descanso o no. El carácter de día no laborable implicará la llegada de menos turistas durante la temporada baja. Un cambio trascendental y que implicará un fuerte golpe para el turismo nacional y Mar del Plata incluyó el gobierno de Javier Milei en el decreto con el que este jueves estableció los fines de semana con fines turísticos para el próximo año. Parece un detalle, pero es sumamente relevante. En lugar de establecer los 3 días puentes como feriados, tal y como venía ocurriendo, tendrán el carácter de días no laborables. ¿Cuál es la diferencia? Los segundos implica, los días no laborables, que será decisión del empleador si ese día se trabaja o no, mientras que en el primer caso es obligatorio, cuando es laborable, cuando es feriado, es obligatorio y rigen las normas del descanso dominical como también la paga doble. Esto impactará directamente en el turismo, ya que es usual que prácticamente
todo el sector privado trabaje en los días no laborables, como otro día normal de la semana, lo que afectará la llegada de turistas a Mar del Plata y a cualquier otra ciudad turística. El caso más típico es el de la Semana Santa, donde el Jueves Santo es día no laborable, por lo que casi la totalidad de los empleados privados deben trabajar. En 2024, los puentes fueron feriados. En 2025 serán no laborables. A través del decreto 1027/24, el Gobierno Nacional estableció como días laborables con fines turísticos al 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre de 2025, mientras que el 27 de diciembre de 2023 el propio Javier Milei había dispuesto mediante el decreto 106/23 que el 1 de abril, 21 de junio y 11 de octubre de 2024 sean feriados con fines turísticos. La Ley 27399 de establecimiento de feriados y fines de semana largos le otorga esta potestad al Ejecutivo, ya que el artículo 7 establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá fijar anualmente hasta 3 días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística que deberán coincidir con los días lunes o viernes. La decisión representa un golpe para el turismo nacional. De este modo, en lo concreto, en 2025 no habrá feriados extra largos, como se acostumbró desde la sanción de dicha ley. El feriado del jueves 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajador será seguido por un viernes no laborable. El viernes 15 de agosto será no laborable, mientras que el feriado por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín cae el domingo 17 de agosto. Y finalmente, el jueves 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, irá acompañado de un día no laborable el viernes 21 de noviembre. Muy bien, creo que quedó bien explicado el tema de los feriados y los días no laborables. Pasamos a la columna de Pablo Aceto. Pablo, INTA Propiedades. Se ha dado y muy repentinamente, ¿no?, toda una movida alrededor o en contra de todo lo que es el ámbito científico, tecnológico. Acá lo que tiene valor pareciera es hacer monigoteada frente a una cámara o cosas así, o hablar huevada en un streaming. Nunca estuvieron tan mal profesores universitarios. Médicos ya se están yendo. Sí. Del sector tecnológico, sector científico, donde había mucho burro. Esto hay que decirlo con claridad porque hay que llamar las cosas como son. Mucho burro decía que se vayan a la actividad privada. Sí, se están yendo a la actividad privada. Es más, se están yendo fuera del país. Claro. Y sí, querido. Así que fíjate cómo cuando tengas que hacer un análisis médico y todo eso, te vas a encontrar que por una cuestión de mercado va a ser más caro porque como cada vez van a ser menos. Pero bueno, del burro lo único que se puede esperar es una patada. Ahora, no solamente con esto, sino que seguramente hablarán de curros y cosas así, de lo que ha sido nuestro eje económico histórico, ¿no?, que es el campo, la actividad del campo. Muy lejos de lo que fue la actividad original. La otra vez habíamos hablado sobre el tema de los granos, ¿se acuerdan?
sobre la libertad que tiene el agricultor de tomar granos remanentes para resembrado. Que hay muchas empresas extranjeras, ellas, que no quieren que usen el grano para sembrar, el remanente, sino que constantemente le estén comprando el grano o el cobro de derecho de autor. Bueno, vamos camino a eso. ¿Y cómo se va camino a eso? Destruyendo lo que es la capacidad científica en lo que es la agricultura. ¿De qué estamos hablando concretamente? Del INTA. Si hoy la agricultura tiene el peso que tiene, estamos hablando de cultivos resistentes, por ejemplo, a las sequías, resistentes a cambios climáticos. Hoy se siembra en lugares donde no hay variedades más productivas, variedades relacionados, productos relacionados, por ejemplo, contra la maleza, es decir, una gran variedad de elementos produce el instituto que hace de que la Argentina sea por lo menos competitiva, hasta por ahí nomás, pero esto ya no es culpa del INTA, pueda sentarse de tú a cualquier país del mundo en lo que es la producción agrícola. De hecho, todos los años estamos esperando que el productor liquide la producción para que amplios sectores del país puedan salir de vacaciones al extranjero, porque son de los pocos que traen divisas al país. La destrucción del INTA, ¿qué es lo que traería? La dependencia de, por ejemplo, Monsanto, donde ya la producción argentina va a estar dirigida por empresas que no son del país. Gran parte de eso está. Bueno, ya entregamos el Paraná. ¿Y cómo se destruye una empresa como el INTA? Por ejemplo, ¿cómo calcula usted que los experimentos sobre agricultura realiza el INTA, por ejemplo? En los campos experimentales, donde van, siembra, están ahí mirando a ver qué capacidad productiva tiene lo que sembraron, qué capacidad tiene para soportar una sequía, qué capacidad tiene para aguantar una inundación, plagas y todos los productos que se fabrican en función de esa actividad. Es decir, los campos experimentales es para el INTA lo mismo que una cancha de fútbol para un jugador de fútbol. ¿Dónde jugaría el jugador de fútbol si no tiene pelota y cancha? ¿Qué es lo que está resolviendo el gobierno de Milei? Vender 27.000 áreas productivas ubicadas en 22 campos experimentales del Instituto Tecnológico. Por eso esto de INTA propiedades, porque se convirtió en una inmobiliaria. O sea que no tendría lugar el INTA para hacer todos los experimentos que vos decís que vos estás explicando. Exactamente, porque el grado de negación al conocimiento ha llegado a tal punto, porque hay gente que es muy conocedora, y ¿cuánto ves? Y ves 10.000 metros, son por ahí grandes conocedores de los 10.000 metros que lo rodean en día despejado. Pero son profundamente desconocedores de
de lo que están comiendo cuando se sientan a la mesa, o de dónde sale, cómo que se produce, y los avances tecnológicos que hay. La Argentina es en agricultura y ganadería una potencia mundial en avance tecnológico, todo producto de estos trabajos que son del sector científico, que acá aparentemente aparte de mal pagos, hasta mal vistos, una cosa francamente extraña. Estamos hablando de trabajos científicos que son valorados en todos los países del mundo. No, pero acá no. Digamos, marquemos de un color distinto a la Argentina, acá son todo curros. Ellos son, ellos que son, gracias a su trabajo, producen divisas al país, ellos son justamente el curro. Bah. Y hay un amplio sector de servicio de clase media que va a viajar a Europa con divisas que no produjeron, que producen esta gente. Eso sí son la gente bien. ¿De qué campos estamos hablando? Embalcarce, esto está muy relacionado con lo que es la papa. Pergamino, Concepción del Uruguay, Rafaela, Hilario Cusubi, Anguil, San Pedro, Reconquista, Junín de Mendoza. También estaría en venta su edificio histórico de Cerviño 3101 en Cava. En total estarían incluso también de los 22 campos experimentales, donde por ahí se está debatiendo si se vende o se alquila a terceros para sembrar. ¿Por qué razón estos campos experimentales, y esto es bueno también aclararlo, porque como ven, muchos están en la provincia de Buenos Aires, pero están desparramados en todo el país? ¿Por qué? Porque no todos tienen la tierra ni el clima de la provincia de Buenos Aires. Entonces toda la experimentación sobre cultivos se tiene que hacer en las distintas áreas de la Argentina para saber en qué área, qué cosa tiene que fortalecer la producción. Producción incluso hasta de forraje, porque hay animales que ustedes saben que en clima árido hay que traer forraje, ese forraje hay que crearlo. De hecho, la soja en gran parte se utiliza como forraje porque es lo que alimenta a los chanchos en China. No alimentamos con nuestra soja a los chinos, sino a los chanchos chinos. El INTA ahora está a cargo de Nicolás Brozovich, que intenta llevar este organismo tecnológico, la motosierra, como les gusta llamar ellos, que no es nada más ni nada menos que negocios inmobiliarios. Vamos a ver con qué criterio van a vender estos inmuebles, que es un negocio chico, que seguramente se lo van a repartir ellos como se reparten los pozos petroleros de YPF, pero que sí esto está fuertemente involucrado a Monsanto, que ya tuvo un avance en el tema de la reutilización de granos, que ya en su momento lo hablamos. Es decir, que nuestra producción esté manejada por una empresa de Nueva York. Ahora, yo pregunto, Pablo, ¿dónde está la plata de todo lo que se está malvendiendo, de todo lo que está malvendiendo Milei? ¿Dónde está la plata? Bueno, en gran parte a cubrir el tema de famoso déficit fiscal
Y por supuesto la deuda externa que hizo en su momento Caputo, que hay que pagarla. Por eso estamos escuchando y lo estamos leyendo, superproducciones en Vaca Muerta, y acá no vemos un peso. ¿Por qué? Porque incluso ahora está el gobierno gestionando, por eso también la idea del déficit, para bajar el riesgo país. La baja de riesgo país te permite tener más crédito para pagar deuda externa. De eso no vamos a ver nada. De hecho, está gestionando Caputo otra deuda más. Entonces salimos a vender lo poco que quedó, que dejó Menem. Que, claro, Menem vendió las grandes empresas del Estado. A lo que le queda vender son los campos experimentales del INTA. Claro. La verdad que esto es cierto, ¿no? Cada gobierno le puede dar la posibilidad de ir a votar a otro. El tema es que no sabemos qué es lo que va a quedar. Que se termine ya destruyendo el INTA en un país que es básicamente agrícola ganadero, especialmente agrícola. Realmente esto demuestra que el futuro no es que sea negro, es que pareciera que ya no hay. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti, FM 87.9, con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Nos despedimos con Fito Páez, Giros. Saludos para todos.